Olivia, bienvenida a casa. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias por decir y por este vídeo. Gracias. Y ya está. No, muchas gracias, Agustín, por acompañarla siempre a donde haga falta. Eso es. También en el interior de este libro me parece que yo pregunté y me respondí yo sola. Dije, ¿quién va? Agustín. ¿No? Dije, ¿quién va a acompañar a Olivia en este evento? Pues evidentemente Agustín, que es su compañero de mesa, ya, Sí, en esta casa por lo menos. Sí, es verdad. Muchas gracias a los dos por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por acompañar a Olivia esta tarde. Y os voy a dejar con ellos. Sé que está siendo como raro, pero es que a este lado de la mesa hay muchísima emoción. Entonces, espero que puedan transmitirosla y que al final del evento entendáis lo que ha pasado ahora mismo y por qué nos está costando tanto comunicarnos. Gracias. Gracias. Gracias a vosotras por la acogida siempre. Es vuestra casa. Pues gracias por hacer de esta nuestra casa. Disfrutad. Gracias. Yo tengo que citar en algún momento de la presentación un título de Carmen Juan, de un libro suyo que se llama Amar la herida, porque hay muchos vasos comunicantes, desde Amar la herida hasta Los años del hambre, o por lo menos tal y como lo leo yo, y de algún modo participan de una forma común de enfrentarse a la realidad. Cuando Olivia me pidió que la presentara yo para Los años del hambre, lo primero que le dije es que no, porque ya había hecho el prólogo y me parecía que en el prólogo decía lo esencial de lo que yo quería decir sobre el libro. No me parecía lógico repetir aquí el prólogo, y entonces, después de una larga y terrible de negociación y tal, y de eso, no, es broma. No es verdad. Después de ponernos de acuerdo, quedamos en que lo haríamos como conversación. Una charlita. De todos modos, hay un primer comienzo de presentación que es deciros que, bueno, pues Olivia Martínez Jiménez de León es de aquí, es de Alicante. Este es su tercer libro o plaquet publicado. Primero publicó El animal y la urbe en Torremozas en el año 16. Un libro fresco, aparentemente claro y limpio, que tenía una enorme cantidad de subtextos, de manera que de manera constante parecía que la voz que hablaba nos estaba guiando el ojo para que entendiéramos que más allá de lo que parecía decirse, se estaban diciendo otras muchas cosas. Después publicó en Ad Minimum, una editorial murciana muy chiquitina, que lleva Beatriz Miralles de la Imperial. Publicó Cloro, 3 poemas llenos de sensualidad, de inteligencia lírica, un haiku, que es el que da título No, el haiku no es el que da título. Cloro es el otro poema. No, sí, es Cloro y Baladre. Las voces de los niños llegan a la tarde. Y ahora publica Los años del hambre en Candaya, lo tenéis ahí, está aquí también, en una editorial barcelonesa que está rompiendo con muchas fronteras, que está rompiendo con muchas maneras de acercarse a lo literario, que está haciendo una labor excepcional de invitación a la lectura de autores jóvenes hispanoamericanos y también españoles, y que además hace las cosas realmente muy bien, porque ha hecho una edición realmente preciosa. Pero si hablamos de Olivia, no hablamos solamente de la poeta, también es pintora. La cubierta está basada en una obra suya. No soy pintora. Bueno, pues ¿eso no es una pintura tuya? Sí, pero no soy pintora. Vale, de acuerdo. Practica la danza y quienes la conocemos de las redes sociales hemos podido disfrutar muchas veces de sus improvisaciones. Lleva un blog. Ya no.
Bueno, lo llevas de forma intermitente, puñetera. Ahora no, pero hace unos meses sí, y dentro de un mes empiezas a ver. Soy lo peor. Perdón. En fin. Cómica. Exactamente. Y una excelente amiga, como ya podéis comprobar. A ver, la primera sensación que me saltó cuando leí por primera vez Los años del hambre, solo la puedo expresar de una manera muy sintética y a través de una imagen. ¿Conocéis esta arquitectura brutalista que deja el hormigón a cara vista, que no lo tiñe, no lo enluce, que deja las aristas vivas y que deja todas las conducciones de aire, de gas, de agua, etcétera, al descubierto, ¿no? Lo que llaman arquitectura postindustrial o como se quiera, ¿no? Bueno, esa arquitectura postindustrial, que ahora está muy de moda, por cierto, en realidad ha llegado a unos límites de refinamiento excepcionales, pero sin renunciar en ningún momento a ese lenguaje hecho con unos elementos muy arraigados en lo más esencial y que realmente sigue funcionando como lo que es, como lo que se llama normalmente brutalismo, ¿no? Bien, ese no suavizar la vista, ese no enlucir, ese dejar los materiales a la vista es algo que yo veo mucho en Los años del hambre. Así como he dicho que en su primer libro, El animal y la urbe, Olivia daba a entender muchas cosas sin decirlas claramente, aquí Olivia sigue dando a entender muchísimas cosas, pero lo que dice lo dice bien claro. Lo que dice lo dice bien claro y no hay ni una sola línea que sobre o que ayude a matizar. Queda, después de leer el libro, una poderosísima sensación de verdad. La voz que habla en este libro está diciendo exactamente lo que cree que es la verdad, lo que entiende que es su verdad. Y una verdad a veces dolorosa, a veces dura, a veces hermosa, pero siempre arraigada en la pura realidad de lo que es ser humano, de lo que es en su caso ser una mujer. Una verdad palpitante, primordial, que a veces suena a himno y otras a gañido animal, que a veces se revela, que se atañe a la más delicada resignación estoica, que dice, que canta, que grita, que solloza. Ahí podemos dividir a los poetas que conocemos en dos grupos esenciales. Los hay que tienen un mundo muy pequeño y que lo explotan hasta el extremo, hasta el máximo. Estoy pensando, por ejemplo, en Cavafis. Y los hay que tienen un mundo enorme y son capaces de hablar de cualquier cosa. Estoy pensando, porque sé, en el último Juan Ramón, en Ezra Pound o en Walt Whitman. Muchos de nosotros, y me incluyo, hacemos poesía solo acerca de una pequeñísima parcela de nuestra existencia. Y es la que visitamos una y otra vez, y de la que intentamos extraer la misma agua, ¿no? Aquí Olivia está ahí. No hay nada humano que quede ajeno al libro. Y quien la lea está leyendo a una mujer, con todas las consecuencias que eso conlleva. Por eso yo en el libro, en el prólogo, dije una cosa que me parece que es necesario dejar claro. El tratado anónimo, La nube del no saber, un tratado cartujo del siglo XV, comienza con una exhortación al lector y dice así: quien quiera que seas, que sostienes en tus manos este libro, has de saber que leerlo te impone una alta responsabilidad y las más severas sanciones que puedan soportar los lazos del amor. Y añade: por lo que respecta a chismosos, aduladores, escrupulosos, alcahuetes, entrometidos e hipercríticos, les ruego que aparten sus ojos de este libro lo más rápidamente posible. No se sale indemne de la lectura de este libro, por lo menos yo no he salido indemne, y lo digo abiertamente. Si es verdad lo que decía Kafka, de que un libro ha de ser como el hacha, que sea capaz de romper el hielo que tenemos en el pecho, este lo hace, y vaya, qué bien que lo hace.
Hablemos primero del título, ¿te parece? Vale. Bueno, no yo fue quiero este dar las primero. gracias también a todos por haber venido, con el calor que hace, que es horrible. Y así que muchas gracias por haber venido hoy aquí. Y empezamos hablando de lo que tú me digas. No sé, como el título es la primera impresión que recibe todo lector, y es un título que tiene también su historia. A ver, el título original se llamaba No lleves bragas rotas a los accidentes. Porque era una frase que nos dicen o nos decían a las chicas antes continuamente, como si lo más importante en el caso de tener un accidente fuese que llevases unas bragas limpias y enteras, ¿no? Aunque tú pudieses estar desangrándote, pudieses estar muriéndote. Y esa frase son mensajes que de alguna manera se van depositando en ti como verdades que te condicionan. También tiene que ver con el cuadro de la portada. Fue un proceso personal que hice hace un tiempo, ¿no? Donde de alguna manera me aventuré a indagar en un episodio de mi vida, ¿no? Que fue la anorexia, que estaba muy vinculada también con la sexualidad y con el abuso, ¿no? Los años del hambre son los años en los que yo no comía. Fue un periodo de la adolescencia, pero realmente los trastornos alimenticios es algo mucho más complejo y que se extiende a toda la vida. Además, normalmente en la anorexia no se habla solo de personas anoréxicas, sino de familias anoréxicas, ¿no? De estructuras anoréxicas que oscilan, ¿no? De la carencia al exceso, de la carencia al exceso. Y creo que atreverme a mostrarme así fue un proceso también. Bueno, al final la escritura es un proceso también de limpieza, ¿no? De limpieza de uno mismo. Y pues los años del hambre son los años de no comer y de marearte saliendo de clase para subir y bajar las escaleras y sacar todo 10, ser una niña modelo y vivir en esa especie de mundo paralelo. Pero luego ha habido muchos más años del hambre, ¿no? Eso siempre... De algún modo es como si estuviéramos condenados, ¿no? A tener ese hambre. Sí, además el hambre también, hay un libro de Amelie Nothomb que a mí me encantó, que también, ella también tuvo trastornos de alimentación. Al final, una persona que tiene un trastorno de alimentación también es una persona adictiva, ¿no? Porque hay un estado que te genera ese dejar de comer y seguir perdiendo peso, que es casi como una droga, ¿no? Y ella hablaba que al final también el hambre tiene que ver con el ansia, con ese ansia, ¿no? Y al final yo sigo siendo una hambrienta, ¿no? Porque al final para mí la vida siempre es algo que se me queda corto, necesito siempre más, ¿no? Y ese ansia también tiene que ver con ese hambre y está también en el libro, en otras partes. Claro, porque no es solamente el hambre física de alimento, hay más hambres, claro. Hay muchas más hambres. También es el hambre física, también es el hambre afectiva muchas veces, claro. ¿No? Y eso también está muy presente en el libro, esas carencias. De hecho, el libro se divide en 5 partes, que bueno, a mí se me antojaba que tenían que ver bastante también con esas vías de encuentro, si las vías de encuentro místico son vías de encuentro con la divinidad, en el caso de estas 5 vías serían vías de encuentro con una misma. Vías de encuentro con lo que Olivia es y con lo que en esos espacios y en esas formas de ver el mundo en los que Olivia se reconoce, ¿no? Por eso hablaba de eso, de que hay muchas voces. Aquí no hay solamente, no muchas voces, hay una voz. Hay una voz que además al lector se le antoja casi inmediatamente muy, muy, muy cercana a la voz real de Olivia. Sí. Es un poco, pero hay muchos tonos de voz y eso es algo que enriquece enormemente el libro, porque claro, si hablamos solamente de esta experiencia, la siguiente pregunta es cómo esto se transforma en un libro de poemas.
el proceso es largo, sinuoso. Sí, toda la primera parte la escribí hace bastantes años. Bueno, lo voy a contar porque total, sí sabéis cómo soy. A ver, una cosa que normalmente lleva aparejada o dejar de comer es la pérdida de la menstruación, ¿no? Y la amenorrea. Entonces, al final, nosotros también somos nuestro cuerpo, ¿no? El viaje de nuestro propio cuerpo. Y en ese viaje, cuando por fin recuperé la menstruación, bueno, empiezan a plantearte preguntas de ser madre, no madre, toda esa presión, ¿no? Y dije, bueno, necesito hacer algo con mi sangre. Pero esto lo hice así como una cosa íntima, ¿no? Entonces, durante 9 meses empecé a escribir toda la primera parte, que es más o menos desde 2015, y fui escribiendo todos esos versos y cada mes pintaba un cuadro con la menstruación. Y de alguna manera, bueno, me acuerdo cuando los tenías puestos en mi casa que mi padre decía, pero esto es asqueroso, Olivia. Y yo decía, ya, pero es mío. Y no huelen, no huelen. Además, los editores lo vieron, o sea, fue muy bonita la escena de todos los cuadros ahí en la mesa de Candaya, uno descascarillándose. Bueno, da igual. Y eso fue un trabajo que para mí fue muy importante, encontrar la voz que dialogase con mi propia anatomía, con ese espacio que yo de alguna manera había dejado de tener, y poder enfrentarme a eso, ¿no? Por si buscar maneras de salir. Y toda esa primera parte se escribió en el 2015. Y la segunda parte... A mí esa primera parte me parece prodigiosa, entre otras cosas, por el juego que hay de distancia, cómo tú estás observando y observándote, y al mismo tiempo le das al lector la posibilidad de entender todo lo que está sucediendo. No hay en ningún momento ni autocompasión ni frialdad. Hay un equilibrio cuidadosísimo y, sin embargo, da la sensación de que los hechos están casi vomitados, en el sentido de que son tan inmediatos, tan directos, que te golpean la cara directamente. Ese equilibrio a mí me parece que es prodigioso y joder, ¿no? Que es verdad. Bueno, fue esto también dentro de... bueno, una parte muy importante del libro también es de esa primera parte, es cuando yo me enfrento con todo esto, también me enfrento a, bueno, lo vais a leer, ¿no? A un abuso que sufrí cuando tenía 8 años, ¿no? Muchas veces, casi todas las personas que han sufrido un abuso sexual, muchas veces tienen trastornos de la alimentación. Al final, el cuerpo, el deseo, el alimento, está todo muy vinculado, ¿no? Porque todo pasa por los mismos canales, por los mismos espacios. Y sobre todo también el espacio también del silencio. Es decir, yo me callé durante 10 años, no dije nada. Entonces todo eso fue, de alguna manera, yo me dividí en la persona que la gente veía y en la persona que yo era por dentro, ¿no? Había como una escisión. Y de alguna manera, pues, esa escisión, que siempre estamos, ¿no? De alguna manera escindidos, ahí intenté con eso decir, voy a verla. Lo hice primero para mí y empecé a leérselo a veces a amigos en estados comatosos, ¿no? Que también fueron personas que me dijeron, ahí tienes tu voz, ahí tienes tu... Sí. Es que es así, es ahí donde está tu voz y de manera clarísima. Hablas de esa división, de esa grieta, de esa ruptura. Te visita esa niña de 8 años en un garaje, no una sino varias veces. Tiene que volver. Tú misma te estás observando y te estás casi autoanalizando constantemente en todo eso. Y sin embargo, consigue el libro que no se convierta en un caso personal, sino en algo mucho más universal, mucho más abierto y mucho más cercano, no a una experiencia personal, sino a una experiencia colectiva, que es lo que realmente también es un valor esencial de la literatura, claro, en que podamos sentirnos reconocidos en ella. Cuando yo antes decía que hay momentos que son realmente como una bofetada en la cara, lo decía también desde mi perspectiva de lector. No soy de tu generación,
soy hombre, no soy mujer, no he tenido estas experiencias y sin embargo todo ello me concierne. Hace que el lector se sienta concernido, ¿no? Por eso yo ya llegué a este libro cuando ya estaba bastante definido. Y sí que he visto que después el proceso de refinamiento ha sido cuidadosísimo hasta llegar a más allá de la cova. Pero ¿tienes tú la sensación de que este es un libro vomitado? No. Es un libro muy meditado. Es un libro, a ver... Pues no es la sensación que recibe. La sensación es decir, obviamente ahí hay un dolor, es un libro violento, yo sí, digo, es un libro violento, no es un libro amable, no trato bien a quien lo lea, por eso no se lo he dedicado a nadie, ¿no? Pero es un libro que después ha tenido un proceso de ir limpiando, ¿no? No es un impulso, no es un libro... No lo es en absoluto. Es un libro, yo diría, y de hecho creo que lo digo en el prólogo, es un libro de corte clásico. Hay pocos libros, voy a leerlo porque es que a veces es más sencillo así. Pocas veces he podido recorrer de un modo tan nítido el camino de palabras, gracias al cual la valentía, el dolor, el impudor y la euforia se convierten en belleza. Pocas, casi ninguna vez, una voz nacida de los versos más claros, más sin tapujos, ha sabido mancharse de pasión y de sangre sin perder ni un ápice de su aliento clásico y su nítida hermosura. Aliento clásico y hermosura nítida. Eso está aquí, a mi juicio eso está en este libro. Por eso la pregunta era si tú tenías sensación de que eso era una forma de vomitar o ha sido un proceso muy meditado, muy... A ver, la primera parte y la segunda parte, bueno, son como 3 vómitos, ¿vale? Vale. Digamos, porque la primera parte se escribe en un momento, la segunda parte se escribe en otro momento y sí que es la tercera, la cuarta parte que es muy bestia también y la quinta parte sí que todo es más reciente, ¿no? Esa última parte es más reciente. Aquí están tanto el animal y la urbe como cloro. Sí. Está cloro, hay cloro en varias cosas, esa obsesión por estar limpia, por limpiarte, por lo limpio. Y el animal y la urbe aparece sobre todo en la cuarta parte de los animales, que a mí me parece que es la más metafórica, la que más a través de lo que sería el acarreo cultural de la experiencia de nuestro contacto con los animales, consigues hablar no solamente de ti misma, sino también de los lectores, también de todos nosotros. De algún modo esa parte es la que, en mi opinión, da también más agarraderos a quien lee. Sí. En el sentido de que actúa dentro de lo que es el proceso de lectura del libro como un remanso. Sí. Y es un remanso muy necesario, porque luego viene la última parte, la más Emily Dickinson, podríamos decir en algunos aspectos, que bueno, pues que retoma de algún modo toda la fuerza de todo lo anterior y que actúa muy bien como conclusión también. Esa parte en la que tú de algún modo comunicas y compartes ya con los lectores hace también que el lector se dé cuenta, o por lo menos yo me dé cuenta de que el libro está destinado a otras personas, ¿no? Claro. Y ahora ese libro ya lo tengo yo, quiero decir, y lo tenéis varios entre vosotros. Deja de algún modo de ser tuyo. Ya. ¿Qué sensaciones te asaltan ahora? Estoy un poco asustada, porque de hecho, por ejemplo, a mis padres les he pedido que no viniesen y un poco, claro, yo no sé cómo la gente me va a leer. Puedo saber cómo me puede leer mi entorno, pero al mismo tiempo, como creo que es un libro que sí que concierne a otras, puede concernir a cualquiera, porque al final todos estamos atravesados por alguna herida, ¿vale? Y todos necesitamos sublimar el dolor. Entonces, creo que ese es el proceso, ¿no? Es reconocer la herida y sublimar el dolor, y ver al monstruo y decir al monstruo, ¿no? Muchas veces. Entonces, creo que sí que cada uno le tocará una fibra, ¿no? Y espero que de esa manera llegue, pero sí que un poco asustada sí que estoy. No voy a engañar.
Aquí estás entre amigos, eso lo Sí, sabes. aquí sí. En fin, yo no quiero entretener mucho más. Lo mejor de estos actos es sentarse a escuchar. Y en este momento, honestamente, os envidio. ¿Nos leerías algunos poemas? Sí, un poquito. Gracias. Bueno, voy a leer, si acaso, un poquito de cada parte y así pues actúa como introducción, ¿vale? La primera parte se llama 9 meses y son 9 capítulos y empieza con 2 citas. Una de la Biblia, de Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y luego uno de Lydia Davis, es un microrelato que se llama Doble negación. En un momento dado de su vida se da cuenta de que no tiene tantas ganas de tener un hijo como de no perderse de tenerlo ni de haberlo tenido. El primero. Bueno, está todo numerado, pero no voy a ir diciendo los números, ¿de acuerdo? A los 12 dejas de comer chucherías. Los muslos de las chicas de la televisión. No es un corte, es la regla. En la romería de la Santa Faz la sangre te llega a las rodillas. Penitente, culpable. Habría que cortarte por aquí, este trozo de carne, y por aquí, y por aquí. Tu cuerpo muta, tu cuerpo va mutando. ¿Lo construyes tú o se construye solo? Los chicos, el perfume de las compresas. Mamá te ayuda a ponerte el primer tampón. En el cuarto de baño la lavadora gira. El universo nuevo e higiénico del cajón de las compresas y tampones. Las chicas que viven en esa tierra. Tu cuerpo muta a lo redondo. Derrites queso en el microondas. Intercambio en París a los 14. Sylvie tiene el pelo rizado, huele a frambuesa y es estúpida. En París su casa huele a gofre y a desagüe. Moqueta, frío, vino, un muchacho con jersey granate casi rojo. El pantalón no cierra. Tú misma no cierras. Detestas tu cuerpo un poco más. Te masturbas metiendo la cara entre las cortinas rosas de la ducha. La sangre es un demiurgo. La sala de ballet y los espejos. Siempre que te corres, lloras. Todos los días te asomas a buscarte el cuerpo, las calorías, contar los pasos. El segundo. Lo que pasa en casa y lo que pasa fuera. Tu secreto es tallar a los 18. Haces por olvidar. La piscina tiene la memoria diáfana. En el agua los cuerpos vuelan. El cloro es tan limpio como las compresas. Alguien te mira. Te reconoces en los ojos de los otros. Te asusta poder morir sin besar a alguien. Te asusta poder morir siendo virgen. En la caligrafía redonda de una niña estás a salvo. Callas y construyes. El psicoanálisis dice que tú le sedujiste. Hay un lugar y un tiempo en que debiste gritar y no supiste hacerlo. Juegas también en el garaje. En el garaje él devora tu placer que aún no existía. Tenías 8 años. Si alguien se come tu placer, creces partida. Él dijo que te esperaría a que crecieses para casarse contigo. Tú jugabas a ser madre soltera. Sacabas adelante a una criatura trabajando 12 horas al día. Te hacías pasar por hombre en ocasiones. Te cortaste el pelo hasta parecer un hombre. En una de las fotos pareces tu padre. Tu padre tampoco sabía hablar. Los años del hambre vendrán pronto. Los años del hambre restringen todos los apetitos. En los años del hambre no hay masturbación ni orgasmos elegíacos. Pero en los años del hambre gozas la inanición. Sales de clase para subir y bajar las escaleras. Son años de contar pasos, calorías, saltos. Son años de restar, esconder, retirar alimentos. Bueno, voy a leer otro de las... Bueno, la segunda parte es un poema de amor, pero no es un poema de amor. Bueno, en el libro no es muy amable, ¿vale? Leo la primera... Leo las 2 primeras partes del poema de amor. 1. Mi último poema de amor lo escribí hace casi un año. Hablaba de un hombre que era una montaña. Quise estudiar geología y botánica para entenderlo. Cuando lo conocí pensé que era un amor submarino, pues soñé con sirenas y algas. Pero después la terrosidad se impuso y lo celebré. Desde niña ando enamorada del fango de los descampados. Aúllo cuando los veo. Aúllo por dentro y corro y caigo, corro y aúllo. El enero pasado escribí al hombre montaña y dejé que entrase luz en el cuerpo rocoso que hay en mis costillas. Lo siento si no se me entiende. Soy un valle rocoso y a oscuras que otro día describiré. Recorrimos juntos centenares de kilómetros, pero perdimos las palabras y el valle se volvió a cerrar. Y yo, valle, quedé otra vez en esa oscuridad que tiende al rojo porque es el centro de la tierra y arde. 2.
11 meses y varios días sin palabras de amor, solo alguna caricia que he dejado caer sin fe. He follado como dando de comer a una fiera. A veces imaginaba que un inmenso cuervo me lamía y me devoraba, y que yo miraba hacia otro lado porque de algo hay que morir, y porque al no tener palabras de amor, daba igual que un grandioso cuervo negro me comiese. La imagen del cuervo en el cuerpo, en mi cuerpo, de mi ombligo a mi vagina, ha estado acechándome de agosto a diciembre. 4 meses de cuervo en el cuerpo y sin palabras de amor te dejan baldada, baldada. Muchas veces escribía en mi cabeza, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada, como un eco, y tengo ganas de escribir un poema de amor. Bueno, voy a leer algunos de los poemas de los animales, ¿vale? Son poemas más breves y más simbólicos, ¿no? Quizá. El primer se titula Estorninos. Me llena de estorninos la cordura. Invento nuevos verbos para el hambre. 3. Ciervo. Soñé que mataba un ciervo en la nevada y que cortaba su carne y que vaciaba sus vísceras calientes y que dormía en su esqueleto. Soñé la mirada del ciervo que iba a matar más tarde y me sentí en paz siendo la bestia. Lagartos. Qué soledad es esta si camina de espaldas y corre al espigón a romper la marea. Qué soledad es esta si me engaña con otros y canta como lloran los lagartos. Yo tengo el corazón hecho al estío, tan prendido de sed que se quebró. Lo puse sobre el risco del tomillo y se llenó de luz y caracolas. Qué soledad palpita en su querer. ¿Tú quieres que lea alguno? Yo quiero que leas lo que te apetezca y lo estoy disfrutando. Sí. Cuervos. No me entregues tus manos, ni me llenes los ojos, nostalgia de querencias. He dejado prendida su ausencia en los maitines, y han venido 3 cuervos a abismarla. Y bueno, de la segunda parte, o sea, de la cuarta parte, el hambre, no sé si leer, bueno, leo solo lo primero, ¿vale? Bueno, las citas son importantes. La primera cita es de Anne Carson, de La belleza del marido. La belleza no es ningún secreto. No me avergüenza decir que lo amé por su belleza, como volvería a amarlo si lo tuviera cerca. La belleza convence. Sabes que la belleza hace posible el sexo. Y otra frase, bueno, esto no es un verso, sino es un fragmento de un relato que se titula Cómo ser la otra mujer, de Lorrie Moore, de su libro Autoayuda, que os recomiendo encarecidamente. Cuando tenías 6 años te creías que amante significaba algo molesto, como ponerse un zapato en el pie equivocado. Ahora eres mayor y sabes que puede significar muchas cosas, pero que esencialmente significa ponerse el zapato en el pie equivocado. Empiezas el día corriendo en la arena. El sol quiere cegarte y tú te palpas calientes los ojos. Hoy también has soñado. Llevas anillada la lengua al silencio. Es tiempo de callar, te dices, y corres y sudas con la generosidad de un potro. No sabes distinguir la sombra de la nada. No sabes distinguir la sombra de la luz, el desvelo y el sueño, que es la carne o el aire, que te muerden. Hay que estar atenta a la desaparición de las montañas, te dices. Sabes que mucho tiempo no te quitarás de encima la arena. Sabes que no hay resistencia. La membrana del calor se ha roto. Si dices monstruo, el monstruo aparece. Y el monstruo eres tú. Así que te sumerges en la profundidad de la ballena, para no decir nada. Y bueno, leo también del hambre, voy a leer también el último. Leo el primero y el último, así tenéis ganas de leerlo. Turbiedad y turbieza significan lo mismo, la cualidad de turbio, es decir, la piscina en invierno, es decir, alguien no está y tú quieres sumergirte en él,
aunque sea agua sucia. Y de la última parte, que se titula La Malquista, que también tiene un punto más simbólico, voy a leer 2 o 3. Hoguera. Hay una hoguera en ciernes que es su boca y que incendia mi palabra contenida. Pongo mi mano en ella y echo a arder. Carnada. Le nombro en un tiempo que no me pertenece, el tiempo en que los lobos no pueden espantarnos, el tiempo en que la culpa tiene la piel del agua. Sigilo. Anoto este sigilo antes del alba, lo que se desvanece y lo que llega. Y bueno, el último poema, que es un poco... bueno, da un poco de sentido, creo yo, a todo el libro, ¿no? Se titula Raíz de Malquista. A mi tío le llamaron igual que al violador de su abuela. Mi violador se llama igual que mi padre. No sabemos pensar nuestra historia sin nombrar, sin dar el mismo nombre a lo que nos destruye y a lo que nos salva, sin confundir la cura y el horror. Mis cicatrices guardan el secreto. Y bueno, espero que... Si a vosotros os invade el mismo silencio que a mí, pero si no es así, será estupendo si queréis comentar algo o preguntarle algo a Olivia. Podéis decir algo. Yo voy a seguir haciendo bromas, ¿eh? Si no, o sea, para su... Bueno. Como veis, no es un libro que deje indiferente, ¿verdad? Ni es un libro de poesía al uso. Bueno, lo híbrido es también importante, que a veces bueno, hay muchos pasajes en prosa, ¿no? O sea, en poesía en prosa, pero creo que de alguna manera lo exigía lo que venía en ese momento. Y eso no significa que no tenga un ritmo, que no tenga una musicalidad, que no tenga... Bueno, creo... El ritmo está ahí, a lo largo de todo el libro. El ritmo, más sin ritmo no hay emoción, y la emoción va atravesando constantemente. O sea que sí, está ahí por todas partes, por eso no te preocupes. Pues, muchas gracias. Yo os animo todavía. Sí, yo voy a hacer una pregunta. Y luego tú, por favor. Después de este cara a cara con la crueldad de la verdad, o la verdad de lo cruel, lo que has leído es cruel, pero no en un sentido agresivo, sino que es cruel porque es muy crudo, ¿vale? Y creo que la palabra comparte el significado de reír. Entonces, pues es muy difícil, efectivamente, decir algo relevante, ¿no? Después de oír esto, pues el silencio es lo que toca, el silencio y un abrazo y una buena despedida. Pero bueno, dicho esto, y bueno, pues la verdad me ha gustado mucho lo que he oído y esta sinceridad y esta franqueza tuya, ¿no? No de exhibirte, sino de mostrarte delante de los lectores. Pues yo voy a hacer una pregunta que es muy insustancial, pero a mí me ha suscitado curiosidad. Y es esa enumeración que has hecho en los primeros poemas. Yo comprendo que la pregunta, después de todo lo que se ha oído, es una pregunta muy trivial, pero casi todo el texto estaba numerado. Yo soy un poco... Necesito siempre ordenar todo y enumerar y quizá, o sea, ahí es decir, en ese orden, en esa manía, ¿no? de tal... De tal manera está numerado conforme a los días de... Me quitaron algunos versos y por eso no, pero sí que estaba basado en los días de un mes. Es decir, serían
un embarazo, eran 9 meses, entonces habían meses de 30 y de 31, al final ahora son todos de 30, pero sí que yo quise hacer mi propio proceso de embarazo. Entonces, bueno, no sé, no estaba embarazada nunca, pero supongo que hay gente que hace un diario del embarazo, no lo sé, ¿no? Y van como contando ese proceso, ¿no? Y ese proceso yo me lo quise regalar así, ¿no? Y también para mí lo de numerar, casi todo, lo que pasa es que me han quitado muchos números, pero casi todo el libro estaba numerado, la parte del hambre también estaba numerada, y yo necesito a veces ese orden. Sí, a mí lo que me ha llamado la atención es la numeración referida a cada verso, ¿no? Pero ahora, después de oírte y un poco con una reflexión apresurada por el poco tiempo, después de lo que has dicho, me parecen auténticos clavos esos números. Sí. Creo que la palabra clavo es muy coherente con lo que se ha dicho aquí. Sí, es... Sí. Es que además de ese modo se pueden leer como si fueran entradas de un diario. Entradas de una sola línea, pero cada día una línea. Y se convierte de algún modo también en la gota amarilla, en la conciencia de quien lee, ¿no? Es que es un suma y sigue. El proceso continúa, ese proceso doloroso se prolonga a lo largo de los 9 meses y eso hace que realmente el corazón poco a poco se vaya encogiendo y vaya tomando conciencia de lo que hay, de la verdad que hay ahí. Que se me ocurre, ahora que decís eso, me viene a la mente la imagen de Frida Kahlo. Eso, ¿comprendes? A nivel visual. Es una mujer que estaba acompañada de una ortopedia muy algunos de sus sofisticada, autorretratos, sí. con sus clavos y sus tensores, ¿no? Y creo que los números esos creo que son un hallazgo, ¿no? Sí, puede ser. Lo visto, creo que son un hallazgo acompañando esos versos que exponen esas verdades que son como bofetones, ¿no? Sí, también la segunda persona, creo, o sea, la voz, creo que Esa distancia. permite un poco esa distancia, ¿no? Es como al mismo pop, tiempo. pop, pero al mismo tiempo te obliga a... porque te estoy hablando a ti. Claro. Concierne al lector, claro. Le implica, le involucra de algún modo. Bueno. ¿En qué estilo literario estaría este escrito tuyo? Yo no lo sé. A mí se me ocurre para empezar expresionismo. ¿Perdón? Que se me ocurre para empezar que tiene un vínculo con el expresionismo. Ella ha citado antes a Melino Tomb y me parece que es una cita muy lúcida. Bueno, y Anne Carson también. Anne Carson también, estaría también detrás probablemente cosas de Sylvia Plath, de Anne Sexton, de Ingeborg Bachmann, ¿por qué no? Y detrás pues podemos continuar, Kafka. Bueno, sí, es más bien expresionista y... Alejandra Pizarnik también, algunas cosas. Sí, bueno. ¿Realista también? Sí. Sí, también, pero Pero es que... Bueno, responde tú. No sería... Es que no sabría muy bien cómo encajarlo, ¿sabes? Pero el realismo como tal sería más narrativo, ¿no? Esto yo no creo que sea tanto realista, yo creo que es más expresionista. Gracias. A mí me lo parece. Nada, yo quería felicitarte, Olivia, y que para mí va a ser un libro muy duro de leer, porque ya viéndolo me emociona muchísimo y creo que necesitaré una segunda o una tercera lectura para poder distanciarme y entonces apreciar tu proeza a la hora de escribir, ¿vale? Porque al principio pues yo me va a resultar muy difícil, muy difícil. No te preocupes. O sea, en fin, te digo una. Gracias. Pero se lee bien. Y si media hora te lo lees. Entonces lo lees media hora, otro día otra media horita, otro día otra media horita y luego ya me sigues queriendo, como así nada. ¿Cuánto hay de empoderamiento? ¿Cuánto hay de liberación? ¿Cuánto hay de todo eso? Hay muchísimo. Mira, para mí es muy importante que yo creo que con este libro en ningún momento me sitúo en el lugar de la víctima. Más bien, digo yo, no, yo soy muchas veces agente de mi propio dolor, ¿vale? Hay un momento de víctima, pero ese lugar de la víctima ya no está en mí, ¿no? Yo misma soy como casi una persona, puedo hacer de cirujana
es decir, por eso puedo, a lo mejor, este libro escribirlo ahora, ¿no? Con un trabajo de distancia y casi, pues, yo creo que hay veces como si estuviese con un bisturí, ¿no? Entonces, hay un empoderamiento por esa fortaleza de decir, no. Yo lo pensaba esta tarde y decía, mira, perché vull, ¿no? Como Vidi Monjor, ¿no? ¿Por qué lo has publicado? Pues claro, por mi santo coño, porque me da la gana, ¿sabes? Y perché vull y perché puc, ¿no? Porque realmente muchas veces se tiende a decir, eres una víctima, silénciate, ¿no? O llora, no, ni voy a llorar, ni voy a penarme, yo lo que voy a hacer es sublimar mi dolor, igual que intento sublimar cada día cada cosa que hago, en mi trabajo, con mis amigos y demás. Entonces, sí, un empoderamiento, por supuesto. Perché vull. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Pues ya está. Ay. Ahora no firman los libros, ¿no? Si queréis que os lo firme.